El artículo 184 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el decreto publicado el 17 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, es un acto atribuible al Congreso de la Unión y al Presidente de la República. Dentro de esa reforma, se estableció la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de instalar, operar, regular y mantener un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que tiene como finalidad el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Este padrón se integrará en el Registro Público de Telecomunicaciones, junto con el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura. También se faculta al IFETEL para que expida disposiciones administrativas de carácter general para la operación de este padrón, el cual es una base de datos con información de las personas físicas o morales que sean titulares de una línea telefónica móvil. El registro de cada línea telefónica en el padrón debe contener la siguiente información: número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea telefónica adquirida en la tarjeta SIM, nombre completo o en su caso denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía o CURP del titular de la línea, datos biométricos del usuario y en su caso del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el IFETEL, domicilio del usuario, datos del concesionario de telecomunicaciones o en su caso de los autorizados, un esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y los avisos que actualicen la información. En el referido artículo 184, adicionado a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que es obligación del usuario de una línea telefónica móvil registrarla en el padrón, debiendo proporcionar para su activación su identificación oficial, comprobante de domicilio y sus datos biométricos de conformidad con lo establecido en la propia ley y en las disposiciones administrativas de carácter general emitidas por el Instituto. Ese decreto de reformas entró en vigor el pasado día 17 de abril de 2021, de conformidad con su artículo primero transitorio. La norma le ordena a los usuarios de una línea telefónica móvil la obligación de registro y entrega de datos personales e incluso biométricos, como huellas digitales, el iris, el rostro o la retina, y constituye una norma susceptible de suspenderse en el juicio de amparo, ya que obliga a los particulares a que actúen en determinado sentido. Para el registro de las líneas telefónicas móviles, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados, tendrán un plazo de 2 años, a partir de su publicación, para cumplir con la obligación del registro. Transcurrido ese plazo, el Instituto solicitará al concesionario de telecomunicaciones la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes. Eso patentiza que la norma reclamada establece una obligación y una consecuencia de que no se halla sujeta a una condición incierta, sino que se actualizará por el mero transcurso del tiempo, y esto significa una consecuencia futura de realización cierta en la medida en que se deriva de la propia ley. En contra de esta disposición, las personas pueden promover un juicio de amparo. La respuesta es sí, y como quejosos, deben demostrar su interés suspensional, exhibiendo los documentos en copia certificada notarial,
de donde se demuestre que es titular de una línea de telefonía móvil, como lo es su contrato de prestación de servicios de telefonía y factura del equipo. Pero ¿cuáles son las razones que los juzgadores federales toman en consideración para decretar la suspensión provisional? Una de ellas es que el padrón por sí mismo no tiene como finalidad constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad, por lo que postergar el registro de la línea telefónica móvil de la parte quejosa en ese padrón no provocaría como una consecuencia necesaria que la sociedad perdiera un beneficio o que se le produjera un daño que de otro modo no se le produciría. Es cierto que el padrón tendrá como finalidad crear una base de datos para que el IFETEL pueda colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Pero no obstante lo anterior, el juez de distrito considera que la concesión de la suspensión no provocaría que las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia se vean obstaculizadas para desempeñar sus funciones dentro del marco constitucional y legal vigente. Ello porque aún, sin la existencia del padrón, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece facultades para que las autoridades puedan solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, así como la entrega de otros datos conservados. Asimismo, de acuerdo con ese precepto, las autoridades investigadoras deben presentar su solicitud ante la autoridad judicial correspondiente, expresando los equipos de comunicación móvil relacionados con los hechos investigados, los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, la duración y, en su caso, la empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones, a través de la cual operan las líneas, números o aparatos que serán objeto de la medida. Inclusive se establece que las autoridades investigadoras puedan requerir a los concesionarios de telecomunicaciones para que conserven datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática hasta por 90 días, así como también que las autoridades investigadoras ordenen la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados sin autorización judicial previa. Es por ello que si a los usuarios que no registren su línea telefónica en el padrón, proporcionando sus datos personales y biométricos, se les cancelara la línea, es indudable que la norma reclamada incidiría en otros derechos, pues su incumplimiento tiene peso específico en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, repercutiendo en el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, lo cual es contrario al artículo 6º constitucional. De acuerdo con la reforma, el padrón persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos, y crear una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil para intercambiar información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia dentro de asuntos relacionados con la comisión de delitos. Pero de acuerdo con la interpretación que hace el Poder Judicial de la Federación, la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el registro podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos. Esto significa que el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados.
por lo que dicha medida legal, desde luego que viola el artículo 16, segundo párrafo constitucional, donde se reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, dentro de los cuales se ubican los incorporados en identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y desde luego los biométricos, cuya excepción solo puede darse por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para la protección de derechos de terceros.